Buenos días. El día de hoy, en nuestra clase de literatura, voy a tratar de explicar de una manera sencilla algunas de las figuras literarias más conocidas y que causan mucho interés y expectativa en nuestros estudiantes. A continuación, voy a explicar qué es una figura literaria. Las figuras literarias son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto, especialmente en la poesía, también conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear la palabra para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas de los textos literarios, pero no son exclusivas de estos, pues pueden emplearse inclusive en nuestro lenguaje coloquial. Como sabemos, el lenguaje es un medio por el cual nos permite dar énfasis a ciertas expresiones. El objetivo de esta clase es conocer la estructura formal y el valor expresivo de las figuras literarias a partir de lecturas seleccionadas para identificarlas dentro de un texto. La primera figura literaria que voy a explicar es la metáfora, la misma que es una figura retórica de pensamiento, que por medio de la cual una realidad o término sustituye a otro diferente, pero guardando una semejanza. Se usa para identificar una analogía entre dos ideas o imágenes. Una idea o imagen es literal, otra se utiliza en sentido figurado. Analizaremos el ejemplo de metáfora en el lenguaje cotidiano. Tus cabellos de oro. Si bien es cierto, el término oro hace referente a que es un metal precioso, pero en este caso, dentro de la literatura, guarda una relación con la realidad del rubio del cabello. Este rubio que viene a ser el que le identifica al color del cabello de una persona. En el segundo ejemplo, vamos a analizar la metáfora en una frase. Hace mucho tiempo que se fue la primavera de mi vida y ahora vivo un frío invierno a la espera de la muerte. Nosotros aquí miramos los dos términos que tenemos en el ejemplo. El primer término, primavera, que representa la juventud, la misma que se asocia al término primavera. La segunda, el término invierno, que representa la vejez, es decir, se asocia con el invierno. La siguiente figura literaria, el símil o comparación. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos a través de un nexo relacional explícito, como, cual, igual que. Cabe recalcar que al decir o al utilizar el término explícito, siempre va a estar presente, siempre va a estar escrito en el ejemplo. Análisis del ejemplo de símil o comparación. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. En este ejemplo me permite comparar el elemento A, que viene a ser murmullo, y el elemento B, que viene a ser volcán. Como estamos hablando de un símil o comparación, de manera explícita tenemos el término como, y el mismo que me va a permitir relacionar y encontrar
esa semejanza entre murmullo, que vendría a ser un rumor y que termina en una verdad o mentira. Y el segundo elemento, que viene a ser volcán, el mismo que a veces anuncia un proceso eruptivo de una manera calmada, pero que las personas sabemos que siempre termina en una erupción. Con este ejemplo nos damos cuenta de que incluso para poder nosotros identificar a que este recurso literario es un símil o comparación, muchas veces solo utilizando la vista podemos identificarlo, como mencioné anteriormente, con los términos o nexos comparativos como los que ya indiqué en el concepto de la misma del mismo recurso literario. El tercer recurso literario es la prosopopeya. La prosopopeya o personificación es una figura literaria retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas. Si bien es cierto, este recurso retórico atribuye a seres inanimados o seres irracionales, como los animales, condiciones humanas. Existen en este caso prosopopeyas en películas y también las tenemos en canciones y en la misma poesía. En el ejemplo de prosopopeya vamos a realizar el análisis correspondiente. La princesa está pálida en su cilia de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en el vaso olvidada se desmaya una flor. En este ejemplo, que es uno de Rubén Darío, encontramos directamente este recurso literario de la prosopopeya, en donde nos dice de que se le atribuye condiciones humanas a un ser inanimado que viene a ser la flor. Como sabemos, una flor en situación real nunca se desmaya. La situación real de una flor es que ésta se marchita. Con este análisis nosotros estamos demostrando el concepto de prosopopeya aplicado en un ejemplo de Rubén Darío. La cuarta figura literaria, el oxímoro. ¿Qué es el oxímoro? Es una figura retórica de pensamiento que consiste en la utilización de dos conceptos de significados contrarios dentro de la misma estructura sintáctica. Debido a la incoherencia de la expresión en sentido literal, ya que son sentidos opuestos, se fuerza al lector a pensar en el sentido metafórico que incluye la frase. Si bien es cierto, en la misma antigüedad, Sófocles en el siglo V a.C., en sus escritos hablaba de la inocente culpabilidad. Claramente nos estamos dando cuenta de que aquí existe el sentido literal de la expresión, terminando con el sentido metafórico que incluye a la misma frase. Esta figura retórica la usaron frecuentemente Francisco de Quevedo y William Shakespeare, dos grandes escritores de la literatura universal. Oxímoron proviene del griego oxis, que significa agudo, punzante, y de moros, que significa torpe o tonto.
En conclusión, el oxímoron son dos cosas contrapuestas que buscan siempre originar un tercer sentido, para lo que en el análisis de los ejemplos que vamos a ver a continuación, podremos entender de mejor manera la situación del uso del oxímoron. En el oxímoron, en mi diapositiva, he puesto 3 ejemplos, los mismos que voy a hacer su respectivo análisis. En el primer ejemplo, la luminosa obscuridad de la tarde. ¿Qué quiere decir con esto? Encontramos aquí las dos cosas contrapuestas, luminosa y obscuridad. ¿Cuál es el sentido? En este caso, el tercer sentido en el ejemplo, de que esta luminosa obscuridad de la tarde es muy penetrante. Nosotros le encontramos el sentido literario en esta contraposición de los dos términos. En el segundo, apresúrate despacio, amor mío. Igual existe la contraposición entre apresúrate y despacio. El tercer sentido viene a ser el complemento de los dos anteriores. Amor mío, es como que de una manera sutil le dice que se apresure, pero al mismo tiempo le está explicando que tiene que realizarlo despacio. En el tercer ejemplo, la dulce amargura de mi vida. Los dos elementos contrapuestos, dulce y amargura, siempre van a buscar un tercer sentido, el tercer sentido de mi vida. En los ejemplos encontramos que los dos términos se contradicen. Podrían decir que al unirse originan un sentido distinto. La quinta figura literaria, el hipérbaton. El hipérbaton es una figura literaria retórica de las llamadas de construcción, en la cual el orden convencional de las palabras en la oración es alterado por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Es decir, se altera el orden lógico o normal de la oración. Si bien es cierto, en el hipérbaton vamos a encontrar la frase normal y corriente, y para que se produzca el mismo, se va a transformar en la alteración del orden normal y conseguimos llamar la atención del lector. Resulta más bonito este cambio en el orden consciente y voluntario, el mismo que nos permite crear una poesía hermosa, logrando conseguir una rima. A continuación, nosotros vamos a encontrar algunas situaciones de ejemplo de hipérbaton. En el análisis del ejemplo de hipérbaton, tenemos un ejemplo de una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Como sabemos, es un escritor español que se caracterizó porque su creación literaria era una de las más profundas y sentidas. Al crear sus rimas, nos indica la gran valía que tenía este escritor español. En el ejemplo de las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón,
es simplemente una frase que tiene sentido. Pero como sabemos que el hiperbatón es el alterar el orden de las palabras y que podemos buscar otra posibilidad de oración, pero manteniendo el mismo contenido semántico. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Alteramos el orden de la primera frase y creamos el verso de una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Otro ejemplo que encajaría directamente en el que vamos a mantener, en el caso de oración y alterando las palabras, el mismo contenido semántico. Mi padre trabajó de albañil toda su vida. Si hacemos el análisis, nosotros encontramos de que tenemos un sujeto, un verbo, un predicado y sus complementos. Pero nosotros aplicando hiperbatón, es decir, alterando el orden de las palabras, vamos a mantener el mismo contenido semántico. Y me quedaría de la siguiente manera. Toda su vida mi padre trabajó de albañil. O a su vez, de albañil mi padre trabajó toda su vida. Se alteró el orden lógico de las palabras, pero hemos logrado mantener el contenido semántico de la oración. Por último, el hiperbatón como recurso literario se utilizó frecuentemente en el siglo XV, pasando a ser uno de los recursos literarios más importantes dentro de las figuras literarias. El sexto recurso literario que he escogido para su debida explicación es la aliteración, la misma que consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración, con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Suelen ser utilizadas en trabalenguas y versos. Trabalenguas como: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo 3 tristes tigres. Si nosotros escuchamos y realizamos el respectivo análisis, nos damos cuenta aquí que los grafemas TR son los que se repiten en todo el trabalengua, dándonos este conjunto de sonidos similares entre consonantes y dando como finalidad un efecto sonoro en la lectura. Para entender mejor qué es una aliteración, vamos a hacer el respectivo análisis del siguiente ejemplo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Al repetir constantemente el sonido de la S, nos da como resultado una musicalidad y al mismo tiempo nos indica mayor énfasis en los versos. El elemento que más se repite es la S. Princesa está triste, princesa, los suspiros se escapan su fresa. Este es un ejemplo de Rubén Darío en su poema Sonatina. No es necesariamente aliteración que se repita la S. Cualquier consonante puede repetirse
y producir aliteración. Si bien es cierto, en algunas ocasiones, cuando no existe un análisis profundo, hay confusión entre aliteración y onomatopeya. En muchas oportunidades se puede confundir estos dos recursos literarios, pero son conceptos diferentes. Volviendo a repetir de que la aliteración es la repetición de un sonido y la onomatopeya representa en la escritura a una acción específica. En cambio, la onomatopeya es la representación escrita de un sonido. Lo que debemos tener presente es que la aliteración en la poesía se utiliza para embellecer la escritura. En este caso se pretende repetir un único fonema para nosotros poder lograr un sonido parecido. Para concluir y sintetizando todo lo expuesto y analizado, podremos decir de que el estudio de los recursos o figuras literarios se realizan dentro de una disciplina llamada retórica. Este término de origen griego, retórique, se refiere exclusivamente al arte o a la habilidad de hablar en público, para que se requiere una serie de técnicas de las que se ocupa esta disciplina. Las técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje son los instrumentos que nos ayudan a que nosotros logremos cumplir con el objetivo. Las técnicas especialmente hacen referencia dentro del tema a los recursos literarios. Otra denominación de estos recursos es la de tropos, palabra de origen griego que hace referencia al giro, a la variación del uso normal de la lengua, que es lo que supone en realidad el uso de estas figuras literarias. Para concluir con esta clase de los recursos literarios, en la actualidad se piensa que el aprendizaje de las figuras literarias pasó de moda hace mucho tiempo, en parte tal vez por lo complicado de sus definiciones o por el reflujo del estudio de las letras frente a la avalancha de las disciplinas técnicas. Sin embargo, no está por demás traer a colación estos elementos para tratar de entender ciertas decisiones dentro de un mundo globalizado por la tecnología y la política. Espero que la explicación que he dado en estos recursos literarios haya servido de algún modo para que aquellos estudiantes que necesitan orientación hacia el cómo identificar un recurso literario les haya servido de mucho. Espero en algún otro momento tratar de completar con el resto de recursos literarios que por el tiempo no se ha podido explicar. Un agradecimiento especial a la doctora Victoria Novillo, quien me ha permitido realizar este análisis de recursos literarios. Muchas gracias.